Bienvenidos al video número 4 de nuestra serie de 12 videos sobre este camino que hemos emprendido para tratar de entender lo que se esconde en las encrucijadas de la enfermedad y de la vida. Espero que hayas visto los videos anteriores, los anteriores 3 videos. Si usted no los ha visto, están aquí. Aquí los puedes encontrar para que los puedas ver y puedas seguir el curso de la temática que estamos trazando. Ok. Como les decía, entonces es ahora, en este tiempo, que estamos en el mismo momento de la ciencia. Porque es ahora que estamos en el prodigioso desarrollo de la bioquímica humana. Es ahora que se están esclareciendo los sutiles engranajes bioquímicos que sustentan la vida, hasta llevarnos a considerar muy seriamente esto de la prolongación de la vida, lo cual ha pasado de ser una tarea meramente empírica, predicada por los teólogos de manera religiosa, hablando de la vida eterna. Ha pasado de ser una tarea meramente empírica para convertirse en una ciencia que, aunque en últimas esta especula desmedidamente, aún así patentada por la tecnología. Con esto de las células madre, los trasplantes y las reconstrucciones embrionarias. Y es que, gracias a la misma ciencia de las telecomunicaciones, aún los que no tienen formación científica, podemos aprender y saber cada vez más de la incapacidad bioquímica de cada persona, de sus falencias y de sus errores genéticos, celulares, metabólicos y bioquímicos, ya sea heredados o producidos por daños en el material genético. Así que es muy cierto, y la información es tema de diario en los centros de investigación mundial, y es parte de la cátedra contemporánea en cada rama del saber. Además, las redes sociales durante mucho tiempo, durante muchísimo tiempo las redes sociales contribuyen desmedidamente y al mismo tiempo en justicia para darnos a nosotros la información que nosotros necesitamos. Pues estas, estando disponibles constantemente, hacen que la información se vuelva viral y de manera muy fácil, cuando al público le interesa, claro. Y es que a diario nuevas investigaciones en todas las ramas del saber salen a la luz, que asombran al intelecto y que motivan a nuestra razón, al punto de poner a volar muy alto la imaginación, y con justa causa. Gracias a ello, la ciencia ha hecho su labor al poner a nuestra disposición el conocimiento, como por ejemplo con esto de los radicales libres. Y es apenas uno de los millares de ejemplos de la eficiencia de la ciencia, que nos entrega constantemente abundante información, que para nuestro bien se difunde eficazmente, ya que hoy se sabe lo suficiente como para poder actuar bien en todo respecto. Pues de los radicales libres sabemos
que estos son explosiones atómicas que ocurren a nivel celular y también ocurren a nivel atómico. Pero ocurren es en nuestros cuerpos, allí, en lo más íntimo de nuestro ser. Allí los radicales libres dañan toda la fisiología celular, causando, en el mejor de los casos, el envejecimiento prematuro y en el peor, graves, muy graves enfermedades. Sin embargo, existen en la actualidad diversas formas de protegerse un tanto de estos procesos físico, químico, biológicos que explotan en nuestro ser sin que siquiera nosotros lo percibamos y que de alguna manera son naturales en ese proceso de muerte que a cada momento todos, por ser humanos caídos, vivimos. Y que al tratar de definirlo en términos espirituales, es la consecuencia del pecado, es decir, la muerte. Pero que al tener que definirlo de manera común, es el proceso natural de envejecimiento y destrucción de la célula. Es básicamente que los dos conceptos se chocan, se encuentran y llegan al mismo fin, la muerte. Los antioxidantes son de gran ayuda en la disminución de estos radicales libres, que de igual forma, en algún momento, te llevarán a la inevitable muerte. De todos modos. Así que, si deseas seguir viviendo en esta tierra, por más que te cuides, pues no hay antioxidante que valga. Tarde o temprano, vamos a morir. Y tú también vas a morir. Por lo que te anticipo desde ya que la solución a toda esta problemática es el Señor Jesucristo, nuestro Dios, quien creó la vida y quien venció a la muerte. Solo que para obtener esa vida tendrías que acogerte a la espiritualidad que proponen las Santas Escrituras. Y hablo de la Santa Biblia. Pero, a ver, para entender un poco el funcionamiento de los radicales libres, te propongo hacer un pequeño repaso sobre química básica primero. Mire usted, a ver, ¿cómo le explico? El cuerpo humano está compuesto por diferentes células, que a su vez están compuestas de diferentes moléculas. Son diferentes moléculas. Esas moléculas constan de átomos que se unen por enlaces químicos. Bien, el átomo tiene protones cargados positivamente y electrones cargados negativamente, que orbitan alrededor del átomo. Estos electrones pueden compartirse con otros átomos para conseguir la máxima estabilidad. Separando este punto, debemos saber que si se forma un enlace débil, donde queda un electrón sin pareja, se forma el radical libre. Estos radicales libres son muy inestables, por lo que reaccionan con facilidad para encontrar el electrón necesario para lograr su estabilidad. Si roban un electrón a otra molécula, esta quedará inestable y se convertirá entonces en un radical libre también. De esta forma, se realiza
una cascada de radicales libres hasta que irrumpen en una célula viva. Dicho esto, surge entonces una pregunta muy interesante. ¿Será que nosotros podemos entonces descansar en la seguridad de que la ciencia es la solución a la problemática de los seres humanos? Mire usted, hay multitud de asuntos que hay que anotarle a la ciencia, sobre todo a la ciencia médica. Por ejemplo, es evidente que ya esas enfermedades terribles que devastaban pueblos enteros y acababan con sociedades, con culturas y civilizaciones completas, pues eso ya no ocurre, ya que cada vez son más controladas y de algunas, hasta se logra decir que están erradicadas. Ciertamente, ya no se acaban las civilizaciones, o al menos no enteras, por malaria, por tifus, por tuberculosis, por lepra o por viruela. Ni siquiera el SIDA o el cólera, porque han sido controlados y muy eficazmente. Pero entonces, si eso es así, sí debemos esperar entonces solución a la ciencia y en la ciencia. A ver si me puedo hacer entender. Sí, claro, sí. Pero por supuesto que la ciencia y en la ciencia hay muchísimas respuestas. Y la nuestra, recordemos que la nuestra es una época de mucha comodidad y de mucho avance científico. Pero en verdad, tengo que decirles que aún no es tan fácil. Ya que la realidad que vivimos es que el futuro cada vez es mucho más incierto. Y hasta aquí, hasta este momento, nosotros hemos llegado bien. Pero nuestra tendencia, según la hemos visto a lo largo y a lo ancho de la historia, es a la autodestrucción. Y estamos en un punto de mucho cuidado y de casi que no retorno. Como se suele decir con esto de el famoso calentamiento global. Y es tan así que las nuevas generaciones que se están levantando y que según algunos especialistas creen que se están formando, y les repito, no lo digo yo, lo dicen los que saben. Dicen que están saliendo, y estos conocedores dicen, y hablan muy bien del tema, que las generaciones que hoy se están formando, que hoy están saliendo, es ciertamente un nuevo género, así lo llaman, pero que está tocando todo tipo de límites y son límites de no retorno, pues son alarmantes las estadísticas de holgazanes, de perezosos que se hacen llamar actualizados cibernéticos especiales y futuristas, pero que a la hora de la verdad ellos muy poco o nada están haciendo para poder alcanzar sus sueños, sus metas, ya que viven es pegados a esta tierra, literalmente aquí en el cuerpo, literalmente. Viven pegados a la tierra, pero con la mente pegada al celular,
sin producir. Solo necesitan un inodoro, comida y permisos. Muchos permisos que les den y plata para gastar. Y en espera de que se les siga manteniendo. Una nueva generación, sí, pero de discapacitados. Hablo de discapacitados a la hora de producir. Y es en esas manos que sufre el futuro. En realidad es de tener mucho miedo, pienso yo. De repente, quien me oiga, se sienta tentado a preguntarme, ole Héctor, ¿y es que el asunto de verdad es tan grave? Porque son varios y precisamente jóvenes y de este tiempo, dirá ese, los que yo veo que están haciendo grandes aportes a la humanidad. Esto podría animarlo a reclamarme, pienso yo. Y claro, y por supuesto que sé a qué se refiere. Solo que las estadísticas de este tipo de personalidades es cada vez mucho más baja en lo que se refiere a la enorme multitud de los que están atrás o del otro lado. Si usted se fija, si usted abre los ojos, se podrá dar cuenta que hoy existen una inmensa mayoría de jóvenes cuya aspiración es la del dicho que dice que la idea es estudiar, pero estudiar para no tener que trabajar. Y hoy la inmensa mayoría quieren ser artistas, futbolistas y modelos y millonarios. Y si bien podríamos nosotros decir que también pueden ser muy nobles formas de ganarse la vida siendo modelos, futbolistas o artistas, ya que en algunos casos es ciertamente un noble oficio. Déjenme decirles que normalmente la abundancia en estos sectores y en cualquier sector tiende a devaluar el producto. Pero note que en realidad muchos de estos solo andan en espera de ganarse la lotería o que los aman, entonces ellos se las ganen y que luego se las den a ellos para poder ellos administrarla. Porque siempre tienen un nuevo proyecto. Pero de esos proyectos, de los de ellos, ¿cuáles son sus proyectos? Un nuevo viaje, un nuevo aparato de tecnología, un nuevo celular, un nuevo curso. Al punto que hoy muchos se la pasan en uno de los dos extremos. O sin hacer nada, o toda la vida estudiando. Toda la vida estudiando. Y estudian para lucir sus títulos en una pared. Porque son de esos que no se les ve nada. Y nada es nada. Nada de fruto, nada de cosecha. Toda la vida se les fue en planes, toda la vida se les fue en proyectos. Y lo peor de todo es que la gran mayoría, ya a esa enorme mayoría, ya ni se les puede culpar. No se les puede decir nada. Moralmente no. Porque son solo víctimas del proceso del sistema y de la idiotez que el sistema está sacando. Viviendo en un mundo de ilusión hasta que les llega su hora de despertar. Aunque casi siempre despiertan algo tarde en muchos casos. Despiertan tarde para reinventarse.
y para poder empezar una nueva vida sin repercusiones serias. Pues sus sueños, que como no eran viables de materializar y coherentes, como acordes a su propia realidad, sino basados en sus fantasías de ego. Mismos, por supuesto, que heredaron genéticamente de sus padres, que en ocasiones solo criaron cuervos para que después esos cuervos les sacaran los ojos. Y hoy, como puesto que fue heredado, que ellos lo heredaron, entonces se convirtieron en víctimas de nuestro propio invento, que los dejó desafortunados e inestables, que fue lo mismo que sus padres le compraron al sistema, en ocasiones con terrible sacrificio y deprivaciones de todo tipo, porque a enormes precios de semestres universitarios pagaron lo que el sistema les vendió en propio beneficio y en deterioro constante del cliente, que anonadado, ese cliente anonadado y estupefacto por el intelecto y por ser graduado, a fiel resguardo. Él quería estar resguardado con la educación. Estudie, le dicen, estudie y estudie. Es para que lleven plata a la universidad. Estudie. Resguardado en la famosa educación. Usted guardó la plata en su hijo pagando la educación a una universidad. Mismo joven que en ocasiones dio todo. Hay jóvenes que dan todo y que dan más, pero que las oportunidades le fueron cerradas completamente. Le cierran la oportunidad a ese joven que es buen muchacho y lo dañan. Le dañan el corazón, le dañan el espíritu, le dañan la mente, por el simple hecho de que no tiene el apellido del político de turno. Y aún así, esas falacias, pese a que el muchacho sabe lo que está pasando, él sigue esforzándose, porque hay jóvenes que sí se esfuerzan. Lo terrible son las universidades que venden estas vulgaridades de carreras. Han dañado todas las profesiones, se han tirado todas las carreras, vendiendo en las universidades, en esos centros de enseñanza, algo que no sirve ya para nada. Aún lo hacen en detrimento del cliente, porque los directivos de los centros de estudio, de los sanatorios, de las escuelas, de las universidades, ellos no son ignorantes, ellos saben y saben muy bien que muchas de esas carreras que ellos están ofreciendo no tienen ni tendrán salida. Y después, esos mismos docentes se hacen llamar honrados. Y a esas pensiones y a esos sueldos, ellos llaman dignos. Déjenme decirles que muchos, pero muchísimos, de esos padecimientos que hoy la gente padece y que no quieren pagar dignamente su tratamiento y que esperan curar con alguna agüita aromática, no les va a ocurrir. No se van a curar. Usted tiene que despertar. Porque son el resultado de toda una vida engañando solo por un sueldo. Si es que usted es profesor, médico, de alguna forma va a tener que pagar el daño que le ha hecho a la sociedad, formulando lo que formula o enseñando lo que hace o trabajando como trabaja. Y hasta que no se arrepienta, la salud a usted le va a hacer esquiva.
ya que por pensar en usted y en sus planes y en su egoísmo y en su proyecto, se prestó para engañar, callándose si es médico, si es profesor o si es empleado de alguna empresa. Callándose, a usted solamente le importó su sueldo. El estar bien, así pasando por la sociedad, por encima de todo el mundo. Y solo recibiendo sueldos y pidiendo aumento de ñapa. Y eso mismo ya está ocurriendo con todos los oficios y con las profesiones, porque hay muchos obreros que saben muy bien que de dignos no tienen absolutamente nada. Y quiero decirles algo, no así, ojo, no así. Que diariamente salen hombres, mujeres, que sí trabajan dignamente, que ponen lo mejor de sí y se esfuerzan por dar al máximo de lo mejor de ellos, dejando en ocasiones sus propias vidas en aras de su labor. De esos empleados yo no hablo, porque de ellos da cuenta el reino de los cielos. Porque el mismo cielo se siente muy orgulloso de esos hombres, de esas mujeres y de esos jóvenes honrados que trabajan como tienen que trabajar. De lo cual muchos puestos políticos deberían avergonzarse. Muchos políticos quieren el puesto político porque saben que ni siquiera se tienen que presentar a trabajar. Y así esperan que Dios los bendiga cuando saben que están engañando. Pero de esos hombres y de esas mujeres que no hacen planillas falsas, ni toman videos mentirosos, ni hacen reuniones mentirosas para poder justificar un sueldo, de esos que sí trabajan, el Señor puede decir y lo dice: ese es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, porque ese no presenta fotos mentirosas ni firmas falsas para poder cobrar un cheque o un sueldo. Ese no se queda únicamente para quemar horas, ese está trabajando. Dios se siente muy honrado de ellos. Así que si eres de esos, si tú eres de esos buenos trabajadores, anímate. Ya el cielo te dará lo que en justicia te toca. Bueno, pero retomemos. Y ahí está ese pobre muchacho. Entonces, todos frustrados, porque todo se quedó en nada, en un título más en la pared. Esa platica se perdió, nada de fruto, puro lujo, pura pinta. Porque andan, eso sí, pendientes del celular, del granito en la cara, del diseño de sonrisa, dejando en muy bajo margen algo para realizarse personalmente. Dejando en muy bajo margen algo para realizarse mediante el esfuerzo, mediante la dedicación y mediante la disciplina. Y con todo y eso, de repente, usted se animará a decirme, y ciertamente me dirá: bueno, Héctor, pero en últimas, ese que sea bueno, ese que sea esmerado, ese tendrá cabida, ese tendrá futuro, ese se podrá realizar, ya que su seriedad, ya que su disciplina, entonces eso lo impulsará. Pero por supuesto que usted tiene razón. Claro, así es. Usted tiene razón. Pero que no se le olvide que la vida es mucho más que desarrollar un oficio profesional. Si bien la profesión definida facilita mucho el proceso,
pero muchísimo facilita el proceso. Y hace la vida especial. Y hace la vida muy útil al estar dedicado y al estar activo. La vida tiene un sentido mucho más profundo que venir a la tierra a solo pagar servicios públicos, pienso yo. La vida, por supuesto, que es mucho más que eso. La vida va mucho más de aquí. Y es de esa vida que vendrá después de esta que me gustaría hablarte, si me lo permites. Para lo cual me he dado a la tarea y dediqué los últimos videos de esta serie de 12 videos. Ya que, si bien es cierto que aquí nosotros nos vamos a morir, la diferencia entre un creyente practicante es vital en comparación con la de un creyente que no practica con respecto a la muerte. Porque sea cual sea tu creencia o no creencia, está claro que te vas y nos vamos a morir. Y todos sabemos que sí, que es verdad, que la muerte anda rondando buscando a quien devorar. La diferencia radica es en la decisión que se tomó en esta vida en relación con esa misma muerte, ya que ésta se brinca por todas partes para llevarse a cada uno. La muerte se brinca a todo lugar. La muerte ronda, aún con todo el avance técnico y científico en que nosotros vivimos. Solo que existe un grupo que, aunque sabe que se ha de morir aquí, espera la venida eterna que vendrá. Y aún así, no acelera despreocupadamente la muerte que le vendrá, sino que aún más se cuida para que esta vida sea de la mejor manera posible dentro de todas las posibilidades, puesto que somos conscientes que tenemos que cumplir con un legado sagrado. Sin embargo, el grueso de la sociedad, con sus actos, acelera mucho más el proceso de degeneración de la humanidad. Lo que es notorio al ver que hoy todos están estresados, hoy todos están confundidos, desanimados y sin motivos, 1000 contactos, 1000 amigos en Facebook, mientras que son víctimas de su propio encierro, melancólicos y francamente solos. WhatsApp a cada instante y muy posiblemente ya les está llegando un mensaje nuevo de WhatsApp. Pero ninguno de esos contactos, en ocasiones ninguno de esos contactos les es confiable. En ocasiones, ninguno es un amigo confiable de verdad. El mundo está rodeado de gente y a la vez solo, en una soledad oscura, sin salida, sepulcral, muy sepulcral en realidad. Surge entonces el interrogante, pero si la ciencia ha avanzado tanto, entonces, ¿qué es lo que está causando tanto daño? Mire, son tantas cosas juntas. La presión arterial, la obesidad, la diabetes, el colesterol, el estrés, la ansiedad, la esquizofrenia, el insomnio, la locura,
Estas son epidemias y más que pandemias que el mundo y que la sociedad mete debajo del rincón, de ese rincón más oscuro, para no tener que enfrentar su penosa realidad, misma que causa actualmente millones, pero millones son millones de muertes, que no son tan silenciosas, pero por supuesto que no. Aunado a la irrealización personal, sumado a la necesidad de aprobación social. Todo el mundo quiere que lo aplaudan. Se ponen bravos si no les ponen la manita arriba. Esa necesidad, esa adicción de aprobación que tiene la sociedad, sin considerar la matriz de todo. Y la matriz de todo es el pecado acariciado. Esa es la matriz de todo. El pecado acariciado. Ese pecado que, aunque no nos hace daño, diríamos, sí destruye. Y se lo voy a mostrar más adelante. Porque es que a nosotros nos encanta pecar. Nos encanta practicar sin entender que ese pecado nos está acabando. Nos encanta practicar el pecado sin entender que el pecado nos está acabando. Y es el origen de nuestra desgracia. Y agravan a lo sumo la problemática. Porque sea que te resulte claro o no, es el efecto que tiene el pecado en la vida diaria lo que nos está acabando. Es enorme el efecto. El pecado te quita el sueño. El pecado enferma a la persona. Es algo que muy poco se tiene en cuenta. De manera que cada pecado cometido es algo catastrófico en la vida. Catastrófico en la vida. No solo hablando espiritualmente, sino de manera literalmente orgánica. El pecado destruye la biología celular. Es por eso que en lo personal, a los enfermos que están terminales, yo les recalco y les suelo recomendar muchísimo, sobre todo a los que sufren esas graves enfermedades terminales, que el primer proceso que hay que implementar en la vida del paciente es no pecar. Es muy importante no pecar. Esto es tan básico, pero tan básico, es tan importante que según mi propia experiencia, los años que llevo trabajando con salud, es la clave para tener buena salud y es la clave para detener ese degeneramiento que ocurre en el ácido desoxirribonucleico, allá en el ADN. Es la clave entonces obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es muy importante. Es muy importante, si estás enfermo, el ponerte a tono con los escritos bíblicos y con Dios. Ya que, mire, una simple mentira tiene la capacidad de crear terribles, pero son terribles radicales libres. Es decir, de esos que hacen explosión atómica en tu sangre sin que ni siquiera lo notes inmediatamente. Tú, ni lejos, te vas a dar cuenta cuando dices una mentira que te estás destruyendo por dentro. Toda tu fisiología y tu química celular se destruye. Y estas explosiones internas del cuerpo
destruyen enormemente las autodefensas, los leucocitos T del organismo. Estas células T pertenecen al grupo de los leucocitos conocidos como granulocitos. Y son estas células las que tienen núcleos de forma ovoide, que ocupan la mayoría o el mayor parto, la mayoría del espacio intracelular. Los linfocitos T, déjeme decirle que los linfocitos T, ellos son los responsables de coordinar la respuesta inmune celular, constituyendo el 70% de todo el total de los linfocitos. De esos linfocitos que segregan proteínas y citocinas. Mire lo importante que son y lo débiles que son cuando nosotros cometemos adulterio o mentira, porque los atacamos, la fisiología. Algún día esto se va a poder probar. Por eso los enfermos no deberían pecar, para que tengan buenas defensas. Nada ataca más una célula T de nuestro cuerpo, que son las defensas, que es bajar la inmunología a través del pecado. Ellos también se ocupan de realizar la cooperación para desarrollar todas las formas de respuestas inmunes, como la producción de anticuerpos por los linfocitos. ¿Sí? Esto es muy serio. Y el mundo no se da por enterado. El mundo no lo quiere entender, que los pecados están destruyendo la fisiología y la bioquímica celular. Lo que te cuento es lo que en mi propia experiencia he aprendido, de lo cual, por razones obvias, muy obvias, yo no tengo respuestas y no tengo evidencias científicas, pero que tú mismo, si deseas comprobarlo, puedes hacerlo. Si estás enfermo o si conoces a alguien que lo esté, mire, con que solo practique, ojo, obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios, se incline ante el Señor Jesús, al tiempo que, continuando con los protocolos médicos asignados por el médico tratante, encontraría muchas respuestas que antes, pese a tener esos mismos protocolos convencionales, no obtenías. Practique el obedecer. Practique el obedecer, pero cabalmente. Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Haga el ejercicio por usted mismo. Por lo menos un mes. Hágalo por al menos un mes. Y me cuentan. Me escriben a mi correo. testimoniosenvida@gmail.com. Es mi correo. Haga este esfuerzo un mes sin importar la enfermedad que tenga. Obedezca los 10 mandamientos de la ley de Dios. No peque. Tómese los medicamentos. Y me escribe a mi correo testimoniosenvida@gmail.com. Descubrirá que Dios sí existe. Mire, es Dios la clave de la salud. Y que es gratis. De hecho, la Escritura misma dice, por allá en el libro de San Juan, creo que es San Juan 14, en el libro de San Juan 14, cuenta la historia y dice que luego de haber sanado Jesús a alguien, dice que Jesús lo halló luego en el templo y le dijo, mira, tú has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Así que, si al fulano casado
Ojo, si al fulano casado lo que le atormentaba era el no poder salir con la vecina, no crea que usted se va a curar para poder seguir saliendo con la vecina sin usted es casado, porque está cometiendo adulterio. Y eso es muy grave. Y los pecados son de diversa forma. Pero ¿sabe usted que el adulterio, cuando usted adultera, está cometiendo pecado contra usted mismo, contra su propio cuerpo, y es lo que hace que mata las defensas, los leucocitos, las células T, las que lo defienden a usted? Por eso fue que Jesús le dijo, váyase, pero no peques más, porque esto mata tus defensas, acaba con las células T, que son las que te defienden. De hecho, cuando usted mira la Biblia y lo hace bien, allá en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 18, allá dice, huid, mire, huid. Por eso es que dice, váyase, corra, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, dice. Más el que fornica está dentro del cuerpo. Así que si usted padece de alguna enfermedad, lo primero es dejar de adulterar o fornicar para que su cuerpo se pueda restaurar completamente. Y si usted sigue en lo mismo, entonces déjeme decirle que volverá a agravarse. Porque como ya les dije, ese pecado mata las células T de tu cuerpo, que son las encargadas de defenderte. Jesús lo sabía, Pablo lo sabía, y ahora tú tienes que saberlo. La gente se toma todo tipo de medicamentos, van al médico, abren YouTube y esperan una receta mágica y hacen los jarabes, se vuelven vegetarianos, todo eso está bien. Pero si no dejan de pecar, si no dejan de ser chismosos, ladrones, envidiosos, hipócritas y adúlteros, esa plática se perdió y ese esfuerzo se perdió. Miren, ese pecado mata las defensas. Acuérdese muy bien para que en el momento de la tentación se le baje el calor. Si usted está muy acalorado y quiere pecar, acuérdese que le está bajando las defensas y que luego va a tener que pagar por eso. Su cuerpo va a tener que pagar por eso, porque está matando defensas. Cada vez que quiera pecar, acuérdese de lo que le estoy diciendo hoy. Está matándose usted mismo, está acabando sus propias defensas, está matando las células T, que son los que lo defienden. Tal vez si usted se acuerda, se le baje el calor. Y al bajársele el calor, le den ganas, pero de salir corriendo para defenderse. Entonces ya sabe, nos enfermamos gravemente cuando pecamos de adrede. Por eso el estrés, por eso el inconformismo, o si es el engaño, ese engaño que tú estás haciendo para conseguir dinero, eso se llama robo. Por eso es que viene el miedo. Por eso es que viene la frustración y tienes que andar con guardaespaldas y cambiarte de casa y andar asegurado. Porque sabes que las debes. Y a estos degeneradores de carácter, que es el pecado, que son degeneradores del carácter y degeneradores del cuerpo, a esos no se les ha hecho absolutamente ninguna vacuna. Pero ninguna vacuna. Ninguna vacuna humana, ninguna vacuna científica.
Y las drogas que existen actualmente te duermen. Pero apenas tú te despiertes, debes entonces salir a buscar no solo cómo pagar las cuentas, que ellas ya estuvieron muy despiertas, mientras tú, por el efecto del doping, lógicamente, estabas teniendo pesadillas. Entonces, sí sales, pero a conseguir más drogas. Y vuelves al círculo vicioso. Por eso es el exceso de sed. Por eso ese temblor, por eso ese miedo constante, por eso ese nerviosismo. Por eso compran tantos seguros. Cuantos seguros se ven, se lo encuentran. Porque ellos saben, quieren asegurarse. Compran una moto y la aseguran. Un carro, un computador y pagan el seguro. Andan asustados por el secuestrador. Ojalá esa plática se la pagaran a Jehová, a los que lo necesitan, a los pobres. Por eso es el exceso de miedo del ser humano. Ese sentido de persecución y el mal genio, el cual te llevará a la locura. Así que el pecado como tal, es decir, una simple mentira, repercute en la organicidad de los seres humanos. Repercute en tus órganos para enfermarlos. Que esto jamás se le olvide. Téngalo presente. Manténgalo subrayado en tu mente. Mire, el mal está haciendo fiestas. Muchas fiestas con los seres humanos. Ahora, claro. Ahora, por supuesto que se puede vivir mucho más tiempo que hace algunos años atrás. Pero ese tiempo se le roba el estar loco, estresado, enfermo, con pastilla, frustrado y sin sentido. Una vida solo larga, larga y larga, pero para pagar recibos de servicios públicos, cuentas de crédito, servicios. Unos pocos los ponen a vivir, nos ponen a vivir, para que les sigamos comprando sus productos, sus pastillas. Este es su negocio. Y claro, que no les interesa perderlo. Para ellos es usted un buen negocio. Por lo tanto, no es un negocio curarlo a usted. Si lo curan a usted, ellos tendrían que cerrar sus fábricas de pastillas, quedarse en su trabajo, poder dejar de disfrutar de las playas del mundo. Eso nunca lo van a hacer. Ellos simplemente están haciendo un negocio para que usted los mantenga a ellos y los mantenga bien. Y ellos sí están vivos. Y usted solamente respira y se queja. Ellos sí están vivos. Y con todo eso, debe usted salir a buscar cómo comprarles más para seguir viviendo. Debes comprarles cada vez más. Y así hacer mucho más redondo ese círculo vicioso. Compran no para disfrutar. Así que es en este contexto de la vida y de la muerte. Es en este contexto de lo que es la vida y de lo que es la muerte que uno escucha hablar de un famoso nuevo nacimiento. Y entonces, como se escucha hablar mucho del nuevo nacimiento, y creo que sería justo, que debo tratar de explicarles exactamente qué es y cómo se entiende espiritualmente qué es el nuevo nacimiento.
A ver si no los enredo por todo lo que les he dicho hasta ahora. El nuevo nacimiento es espiritualmente urgente, muy urgente y muy necesario. Mire usted, el nuevo nacimiento espiritual es una nueva forma de vida. Es un regalo de Jehová a todas sus criaturas. Es un don de Dios y una respuesta a tantos conflictos y desmotivaciones de la existencia. Jesús ciertamente es el camino. Jesús ciertamente es la verdad y la vida. Única y absolutamente completa solución. El cristianismo. A decirle verdad, el cristianismo es una comprensión verdaderamente profunda de el propósito de nuestro cuerpo, de la vida y de las sagradas funciones que desempeña nuestro cuerpo y la vida en general. Es una comprensión verdaderamente profunda de Dios Padre Todopoderoso, que está en el cielo, de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y de su Santo Espíritu, que está con usted y conmigo en este momento. De el propósito que tiene la vida en sí, de nuestro cuerpo, y de las sagradas funciones que desempeña. Verdaderamente, el practicar un cristianismo genuino es toda una gran victoria. No solo sobre el mercantilismo social y las falsas teorías científicas, teológicas y religiosas, sino que también es una gran victoria, total victoria, sobre nuestra salud y sobre nuestra forma de vida. Y sobre toda una tradición vital que ha pervertido ya desde hace siglos la razón de nuestra existencia. Al igual que también es una victoria total sobre el pecado y sobre el mismo Satanás. Ya que cuando vivimos como debe ser, hacemos uso de ese poder de aplastarle la cabeza al mal, como ya lo profetizó el Señor allá en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Aunque esta serpiente nos haya herido el calcañar, aún así, con todo el dolor que pueda producirnos soportar ese dolor, con todo el dolor que pueda producirnos, soportarnos en nuestras propias heridas, tendremos que hacerlo. Debemos pararnos nosotros también, sin importar ese dolor, para poder aplastarla. Y hacerlo en el nombre de Jesús. Sus hijos, los hijos de Dios, aplastarán la cabeza de la serpiente antigua que se le llama Diablo y Satanás. Ella, la serpiente, nos hirió. Ella nos hirió primero en el calcañar y nos dejó sin fuerza, sin ánimo de defendernos. Ella nos envició primero con todo tipo de bajezas. Ella nos enfermó primero. Ella nos empobreció primero. Pero con todo y eso, en el nombre poderoso de Jesús, todos esos vicios, todas esas calamidades, todos esos dolores, no serán obstáculo para derrotarla y aplastarle la cabeza al mal. Y una buena forma de iniciar con ese proceso de victoria es la siguiente. Creo que, mire, las prácticas erróneas en la alimentación
y en nuestra forma cotidiana de llevar nuestra vida cristiana también. Son claves. Por mencionar solo un pecado muy común, te podría decir que la mentira. Sí, la mentira podría servirnos, nos serviría para un ejemplo. Un ejemplo que nos ayude a entender todo este conflicto. Fíjese usted. Es que nosotros aprendemos a cantar muy sentimentalmente en los cultos. Pero no se suele dejar de mentir. Y la gente va a la universidad, va al instituto, va al colegio, va al sanatorio, donde los tienen allá en el campo. Salen profesionales, pero no dejan de mentir. No dejan de mentir, no dejamos de mentir. Porque entendemos que si no decimos mentiras o si no engañamos, entonces simplemente no conseguimos dinero. Y si no conseguimos dinero, eso es catastrófico. Ya que sin el dinero, nada se puede obtener. Para el mundo es el dinero el que lo mueve. Y según les parece, Dios hace muy poco por ello. Y por tal, hay que ayudarle a Dios. Esa filosofía de ayudarle a Dios nos está matando. Pero tal vez démosle otro enfoque. Mire, es para hacer esto posible, a fin de tratar de entender este asunto mejor. Fíjese usted que otro aspecto muy significativo es la alimentación, como también el tratamiento de las enfermedades con químicos tóxicos, porque estos químicos tóxicos han implantado una involución hacia atrás, una involución acelerada hacia adelante, aceleradamente retroactiva. Y esto ha desencadenado todo un caos a nivel celular, que al irse extendiendo a tejidos, a órganos, a aparatos y a sistemas, esta condición está acabando con todo nuestro ser, pero desde adentro, implantando toda una involución aceleradamente, pero retroactiva, que en sus más drásticas manifestaciones y en sus más acerbas expresiones han cambiado el concepto de sí mismo, es decir, de usted, del hombre. Mire, nuestro cuerpo se revela a diario ante la sistemática reprensión a que lo sometemos diariamente, con nuestra perversa manera de vivir. Y nuestro cuerpo lo expresa, lo hace a su manera, con su propio lenguaje, a través de las manchas en el cuerpo, a través de los flujos vaginales, a través de los hongos, a través de la irritación, de la manipulación, a través de la esquizofrenia, del mal aliento, del estreñimiento, de las hemorroides. Eso no es otra cosa que gritos del cuerpo, forma de expresarse el cuerpo. Su cuerpo grita, su cuerpo suplica, su cuerpo le está pidiendo ayuda de manera dramática. Él suplica socorro. Y lo hace a través de todas esas manifestaciones, de la tiroides, de la diabetes, de la obesidad, de los hongos, del estrés. Nuestro cuerpo se revela a diario ante la presión tiránica, ante la presión descomunal a la cual lo sometemos diariamente.
con nuestros desmedidos excesos. Excesos que efectuamos con el fin único y con el fin exclusivo de darnos gusto. El gusto nos atrapó. El gusto nos esclavizó. El gusto nos enfermó. Y ese mismo gusto nos está matando. Y nos va a incinerar. Pero como es tan rico, y como de algo tenemos que morirnos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Somos artistas. Y a la hora de defendernos, y con el fin único y exclusivo de no cambiar, o de no reconocer el error por vergüenza, nos volvemos apologistas de nuestro propio pecado. Así las cosas, como entonces podernos hacernos conscientes de lo que la verdad nos quiere decir, de lo que está pasando en nuestro cuerpo. ¿Cómo hacemos nosotros para dejar de sacar tantas excusas y defendernos? Tomamos y bebemos que mañana moriremos. Pero apenas está ya acostado, con esos cables en la cabeza, con sondas por todo el cuerpo, ahí sí se empieza a reflexionar. Aunque algunos ya ni con esos. No queremos hacernos conscientes de lo que en verdad sucede en nuestro cuerpo por consecuencia del pecado. Creo que para descubrir la gravedad de la problemática, yo considero que no es menester contratar enormes buffets de científicos y firmas de eminencias literarias y de campo. Solo con que nosotros mismos pongamos nuestra mano en el corazón y reconsideremos la verdad sin mentirnos a nosotros mismos, entonces tendremos un camino certero para recorrer. Conoceremos la verdad y la verdad nos puede hacer libres. Este problema no solo lo diagnosticaremos de manera filogenética ni ontogenética, es decir, a nivel de la sociedad ni a nivel del individuo. Esto es tan complejo, pero tan complejo, como elemental. Pero es en el núcleo de la célula, hablando biológicamente, claro. O en cada persona, hablando socialmente, que se debe de iniciar esta investigación. Algo que irónicamente, y como estamos hablando en términos espirituales, ya no le corresponde al especialista en biología, sino que tú mismo, en un encuentro sincero con el Señor Jesucristo, con la ayuda del Todopoderoso, entonces podrás descubrir tu propia malignidad. Podrás darte cuenta de tu propia malignidad. Y de ahí, habiéndote descubierto, hay que dirigir la investigación a las partes más íntimas, a las partes más secretas de la fisiología celular, a la verdadera raíz de tus propios problemas y de tus propias desgracias. No solo a nivel intelectual, social, económico, cultural, sino sobre todo, como es el caso espiritual, debe ser espiritual por demás. Y hablando física como espiritualmente podemos ver que todo el mundo habla, y esto es irónico,
Porque todo el mundo habla de una tercera guerra mundial. Todos. Se dice de Rusia, China, Corea del Norte y los Estados Unidos como protagonistas principales. Junto, eso sí, a los países árabes. Sin percatarnos que allí, en lo más íntimo, en lo más secreto de tu cuerpo, allí en tu cuerpo, se está hace tiempo, hace mucho tiempo, librando una batalla, toda una guerra colosal, que ya lleva siglos por generaciones, y en tu cuerpo décadas en ocasiones, de latencia y de actividad. Y que es evidente en el grito agónico que lanza la sociedad. Y que la sociedad trata de ocultarlo en los cines. Se van para los cines a desestresarse. En los bares. Van al gimnasio porque hay que sacar cola. Van a los teatros, a las discotecas. Se esconden en los clubes. Van a los estadios, a las iglesias, las religiones, en todo tipo de diversiones. Como en las diferentes facetas también de la vida profesional. La gente cree que escondiéndose siendo profesional en una carrera, siendo médico, siendo profesor, siendo alcalde, se le van a solucionar sus problemas. No se engañen. Sin considerar seriamente que todo esto no son más que pruebas suficientes e irrefutables de que el hombre, tú, has perdido el camino y que te estás encaminando a una muerte lenta, incisiva, voluntaria y torturante, pero muy segura. Muy segura. Esto es terrible, como las pasa de rápido. Esto es terrible. Por solo nombrar algunas. Te voy a decir una cosa. Mire, atrás de todas estas manifestaciones culturales, porque es que la gente no se quiere dar cuenta que el arte, que la música, que la literatura, que la arquitectura, que la ingeniería, que la religión, que la política, todo está plagado. Todos esos actos culturales. Por solo nombrar algunas, para darte una idea, te diré que atrás de todas estas manifestaciones culturales, en la música, en el arte, en la música, en la literatura, en la pintura, en la misma ciencia convencional. Si usted se detiene a fijarse bien, si usted se detiene a observar y se detiene a analizar, descubrirá que en todo está plasmado todo un sistema de violencia y de actividad corrupta, muy corrupta, que atrofia los sentidos, que atrofia el gusto y pervierte el ánimo. Tal así, que alguien definió la pintura, alguien dijo que la pintura moderna era como el arte de pintar en un lienzo y con un trapo borrar todo, botar el lienzo y vender el trapo. Y es que si usted de verdad se detiene y medita, encontrará que alguien no pinta gordos porque sí. De hecho, nadie quiere parecerse a las de Botero. Así que
el hecho de que sean reales los gordos, los gorditos sean reales. Las condiciones de obesidad en la humanidad sí son reales. No hace necesariamente que los afectados les encante. Esto no quiere decir que la gente que está obesa le encante ser obesa. Ellos no quieren estar así. Y si estas dimensiones desproporcionadas, que en la vida real son enfermizas y muy dolientes, ¿a alguien le parece que en un cuadro o en una estatua lucen muy bien? Es válido. Pero que nosotros no nos demos cuenta de la catástrofe, eso sí es de meditar. No vaya a ser que don McDonald's, que la señora Coca-Cola y que toda esta manada de embutidos sean los que estén pagando y patrocinando por difundir esta clase de cultura, esta clase de cuerpos, esta clase de artes, para poder continuar con sus desastres sociales. Solo piensen, solo analicen. Es que eso no es normal. En absoluto eso no es normal. Que alguno le dé por tatuarse todo el cuerpo de una manera horripilante, de manera extraña, que porque sí. Mire, es que alguien no grita frenéticamente mientras rompe una guitarra contra el piso en pleno concierto, porque sí. Alguien no se embriaga o se droga y al mismo tiempo se abandona en las calles para que lo violen y lo atraquen, porque sí. ¿O cree usted de verdad que es para sentir placer? ¿Placer? ¿Simplemente placer? No. Algo pasa. Y es algo muy serio lo que está pasando. Algo sucede. Y esas obras, esos artes, cuando se elaboran bajo el efecto de estas sustancias psicoactivas, son notables. Se ven los resultados porque llevan el sello de la drogadicción. No es sino darles un momento para percibir el mensaje que esconden esos enmaraños. Fíjese en esos enmaraños. Tal vez para nadie tengan forma. Mi hija tal vez pinta mucho mejor y es una bebé. Pero para algunos son lumbreras de la expresión. Ellas, las artes, ellos, los oficios, son el reflejo macrópico, el reflejo macrópico de lo que está pasando a nivel microcelular en tu cuerpo, en el torrente sanguíneo del autor. Así que existe un extenso lenguaje en cada acto de la literatura, de la escultura, de la pintura, de la música, en cada actividad de la vida, en lo que hacemos, está plasmado lo que en realidad nosotros somos. Y es que allí, en lo más íntimo, en lo más secreto de nuestra célula, hay anarquía, hay rebelión, hay subversión, y la misma célula lucha
lucha muy duro para mantenerse viva. Y en ese afán emite un drama muy terrible por estar subsistiendo de sus propias excreciones celulares, ya que está obligada a alimentarse de la porquería que ella misma está excretando, porque usted no le está dando alimento, porque no se le dan los condicionamientos equilibrados para que ella se pueda sostener y se pueda alimentar. Las células de los cuerpos de hoy día se están alimentando de excrementos, de heces, de cuerpos estreñidos, muy estreñidos. Esos líquidos están pasando por ahí. La célula no encuentra más que comer sin esas porquerías, esos líquidos sucios. Con eso se está enfermando el cuerpo. La célula no encuentra más comida sin eso. Ahora, si usted duda de lo que yo le digo, no es sino que se acerque al laboratorio para que vea en qué nada una célula, en qué vive una célula de alguien que no toma buena agua, ni se alimenta bien, y que se la anda pasando tomando porquerías y echándose bajezas en el cuerpo. Vaya al laboratorio y mire una célula. Se asombra. Si es que no se vomita al ver la realidad en el acto. Es por esa razón que la célula, ella emite un muy lamentable grito, cuyo ruido ensordecedor para la misma célula, pero imperceptible para el oído humano. Nosotros no lo oímos, nosotros lo sentimos, porque nos duele todo. Esto está enloqueciendo al ser humano y haciéndolo perder el camino. Y esta desgracia ha infectado hasta lo más profundo de la fisiología celular. Allá en el ácido ribonucleico y desoxirribonucleico. Allá en el protoplasma, en la red celular, en las mitocondrias, hasta extenderse a los espermatozoides, donde ya las nuevas generaciones nacen indispuestas para una vida espiritual, nacen indispuestas para una vida natural. Es más, vienen predispuestas para una vida antinatural. Ahora, estén seguros que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que el hombre cosecha. Este es un principio incontrovertible, cuyo cumplimiento lo vemos dramáticamente en nuestro cuerpo. Hablamos y leemos constantemente sobre esa famosa Tercera Guerra Mundial. Y les repito, no nos percatamos que dentro de nosotros mismos, hace ya mucho tiempo se libra esta misma guerra a nivel nuclear. ¿Quieren que se lo demuestre? Miren, los manoteos de la gente, esa gente que para todo grita, que para todo manotea, los gritos, la impaciencia, la intolerancia, las malas caras, los gases fétidos, el mal aliento. Estos son evidencias, y evidencias tangibles de la enfermedad de nuestro colon, del estómago,
de la mente, del carácter y de la personalidad. La vida espiritual de la sociedad de hoy es todo un desastre. El mundo de hoy, al mundo de hoy le preocupa muchas cosas, pero son cosas que no tienen sentido. Mientras que las que realmente debiera importarles, a esas no les dedican tiempo. Es que ya ni siquiera las perciben. ¿Cuáles son las cosas que le preocupan a la sociedad de hoy? El estreno, por ejemplo. El estreno. Ahora que la pandemia se está bloqueando, otra vez abarrotados los cines y las discotecas. Eso les preocupa. Ir a bailar. Ir al cine. Al balneario. Eso les preocupa. ¿Qué me pongo mañana y cómo quedo en las selfies? El partido del domingo. El final de la novela. Andan defendiendo lo indefendible. Hoy los ve uno haciéndole apología del deporte. Hacen apología de la religión, de su música, de su equipo favorito. Ahora los religiosos salieron eternos enamorados de los políticos. Y hablan del político que están apoyando con los mismos atributos de Dios. Hablan como si ese tipo o esa mujer fuera Dios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué bajo han caído! Muy rápido. ¡Qué bajo han caído! Y se ven todo. En la ropa que se ponen. Todo se ve. En todo le hacen campañas. En los vehículos que adquieren. En lo que agarran a sus empresas. Y ahora hacen unas mezcolanzas. Los ve uno haciendo unas mezcolanzas. Unas combinaciones extrañas, amalgamas ficticias. Y crean verdaderas quimeras espirituales. Donde el mismo que habla perfectamente de Dios, de manera muy excelsa, ahora les está dando por utilizar esos mismos términos. Ahora les está dando por utilizar ese mismo ánimo y esa misma pasión y esa misma página de Facebook y esa misma página de WhatsApp y esa misma página de la internet y prestan su casa y prestan sus cuerpos para referirse al equipo de fútbol o al político que están apoyando, al que les está dando trabajo o a su nuevo proyecto o a su ídolo musical, a su artista favorito. Esquizofrenia. Literal esquizofrenia bipolar. Esa esquizofrenia es la enfermedad de los evangélicos de hoy. ¡Qué dolor! Esquizofrenia bipolar, el diagnóstico de los evangélicos de hoy. ¡Qué vergüenza! Quimeras del bien con el mal, que hacen un salpicón de sus pasiones y al extraerlo le revuelven en el mismo vaso de frutas, verduras. Al vaso que es de fruta le están devolviendo verduras, donde en vez de agua le están empacando caldo de pescado seco. Una mezcolanza extraña de sus doctrinas y de su manera de vivir. Dicen que son religiosos y que son creyentes, pero no se comportan así. Hacen mezclas en su forma de comer, en su forma de vivir, en su forma de actuar, en su forma de trabajar y de ganarse la vida. Esquizofrénicos. Verdaderos esquizofrénicos espirituales. Una mezcolanza extraña entre lo espiritual y el mundo. Y son esos sabores extraños a los que ahora se les dio por llamar paladares exquisitos.
paladares refinados, muy exquisitos, a esas mezcolanzas extrañas. Entre más agrio, entre más repugnante y berrinchoso, entre más amargo, picante y colorido, entre más terrible sea el sabor, entonces más nos gusta. Más delicioso. Deme más. Degeneramos nuestras papilas gustativas y degeneramos nuestra percepción humana y mental. La identidad está perdida y la personalidad está completamente confundida. Hemos comido tanto, hemos probado tanto, hemos hecho tantas, pero tantas combinaciones de lo natural con lo artificial, que ya lo verdaderamente natural nos es sin sabores. Ya no nos gusta lo natural. Una guayaba ya nadie se la come. Una manzana no le sabe a nada y el melón no le sabe a nada. Pervertidas completamente las papilas gustativas. Degenerado el mundo. Con este problema de lo inmediato. Lo ya. Lo inmediato, la inmediatez, el express, lo rápido. Esto nos atrapó. Hoy hablamos de comida rápida. Cuando yo le digo a usted comida rápida, ¿qué se le viene a la cabeza? Díganme. ¿Qué se le viene a la cabeza a usted cuando le hablo de comida rápida? ¿Una pizza? ¿Una hamburguesa? ¿Un McDonald's? ¿Perdón? ¿Habrá algo más rápido? ¿Habrá algo más rápido que un banano? ¿Que una manzana? ¿Que un durazno? Cuando usted tiene que preparar un plato, ¿qué es más fácil servir? ¿Prepararse un perro caliente? ¿Una hamburguesa o coger una manzana? ¿Qué serviría más rápido en un plato? Eso es rápido. No. ¿Ah? No les gusta lo natural. Y si piden algo que sea natural, que sea en botella. Y para lavar la conciencia, para quedar finos y para quedar elegante delante de todo el mundo, que sea reciclable. En un envase reciclable, porque es que nos gusta lavar la conciencia. Hipocresía impresionante la que tenemos. ¿Es reciclable el plástico? ¿Es reciclable el plástico? ¿Qué es más reciclable o biodegradable? La cáscara con la que están hechos los productos naturales del laboratorio de Jehová, el banano, la papa, la yuca, el plátano, la manzana, la uva y la naranja. O los reciclables industriales de Coca-Cola y de todos esos que cogen una manzanita y le sacan millones. Es que no le echan ni siquiera manzana. Y dicen, manzana, postobón. ¿Cuál manzana? No lleva manzana, lleva colores artificiales. Porque ya esos empacados ni fruta llevan. De manzana, postobón. Manzana, postobón. ¿Qué es más rápido? ¿Qué es más saludable y barato? ¿Una pizza o una pera? Dame una manzana, pero la del cielo no. Deme una artificial, bien colorida, con gas, con pigmentos, con saborizantes, con preservativos. Postobón. Qué bajo ha caído
el pueblo que se identifica como pueblo de Dios. Qué bajo ha caído el evangelio en manos de la sociedad de este siglo. Qué bajo hemos caído. Estamos turuletos, borrachos, drogados con los sabores artificiales y con las cantidades de sabores que hay. Son estupefacientes culinarios. Estamos turuletos con las cámaras de alta definición. Estamos turuletos con las marcas de los productos. Eso andamos mostrando la marca. Estamos turuletos con las fantasías literarias, con esas películas de Netflix. Locos estamos. ¿Cómo podemos entonces recobrar el camino? Pues, como le dije al principio, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la solución. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el más poderoso, el más efectivo antioxidante celular. Si estás enfermo, buscan un antioxidante celular en la internet. Fórmula para un antioxidante. El único poderoso antioxidante es el Evangelio de Jesús viviendo en usted. Eso sí es medicina. Medicina pura, muy natural y poderosa. Vivir el Evangelio de Jesús es poderoso en los seres humanos. Les restaura la salud. No esas fórmulas que andan divagando en internet. Si eres hombre y mujer de Dios, replantea lo que te estoy diciendo. Hace algún tiempo atrás, alguien me preguntó ¿qué me motivaba para hacer estas charlas para la internet? ¿Qué motivaba mis investigaciones? Y mi respuesta fue, los que ya partieron. Sí, ellos me motivan, los que ya se fueron. Y muchos que hoy limitan y militan en esta fe. Porque la pregunta es, ¿por qué muchos aún persisten? ¿Qué fue lo que hizo y qué es lo que hace que los antiguos y aún hoy en muchos lugares del mundo, niños, jóvenes y ancianos permitieran que las fieras se los tragaran vivos y a sus hijitos frente a sus propios ojos? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús y otros tantos no aceptaran el ofrecimiento satánico mismo? Que muchos por andar detrás de un puesto político sí lo ofrecen, sí lo aceptan, y hablan y hacen y pecan únicamente por un cargo. ¿Qué hizo que Jesús no aceptara esos cargos? ¿Qué hizo que reinas, que personas de mucho poder y influencia económica lo dieran todo? ¿Qué hizo que la gente no aceptara reinados, ciudades, puestos políticos, dinero? ¿Qué hizo que no aceptaran fama, poder? ¿Qué fue lo que hizo que muchos prefirieran que sus enemigos, los incrédulos,
se volvieran crueles asesinos de manera grotesca, hasta el punto de enterrar vivos a alguien que no había hecho nada malo, sino creer que Jesús era Dios y que iba a venir a la tierra. ¿Qué hizo que se matara a tanta gente sin haber cometido delito alguno? Que su única transgresión fue la lealtad a Jehová. Y que aunque siendo absolutamente, completamente inocentes, los echaran en hogueras y en calderas hirvientes sin ninguna compasión. Mientras estos valientes, serenos, mire, se vestían, se ponían su ropa de gala, como para una boda, cuando sabían que los iban a recoger para torturarlos. Se ataviaban, se ponían el traje más fino que tenían. Aún mientras eran abandonados en mazmorras para morir literalmente de hambre. ¿Qué fue lo que hizo? Que ellos se prepararan de esa manera y se vistieran para asistir al suceso más terrible que tenía la humanidad, pero para ellos el más importante, el más poderoso de todas sus vidas, porque mientras que los de la tierra los torturaban y hacían fiesta con ellos, entonces estos hombres y mujeres en verdad se estaban graduando. Era el evento más importante de todas sus vidas. Era asistir en carne propia y en carne viva a su propia graduación en esta tierra. Igual hoy. Igual hoy. De la misma manera tiene que ser para los cristianos. Para los cristianos de este tiempo deben ser iguales las circunstancias y seguramente lo van a ser. Miren, eran tan profundas sus convicciones que les dio fuerza para aguantar y permitir que fueran decapitados completamente y dejados abandonados de adrede para morir de hambre, para morir de sed, para morir de frío, de calor, de dolor y de ardor. La pregunta es, ¿qué les dio tanto valor a esos santos? ¿Qué les dio tanto valor a esos santos? ¿Qué convicción era tan poderosa que les hacía vencer el miedo y el dolor? Y aún en el terrible dolor a que se les sometía a través de la terrible tortura, ellos nunca se dieron. Acuérdense de la famosa Inquisición. Los descuartizaba vivos solamente por creer. Y ahora se visten de blanco y le dicen, es que papá, a un asesino como esos. ¿Qué hizo? Que estos hombres y estas mujeres estuvieran dispuestos a someterse a terribles torturas que esta diabólica Inquisición hizo con ellos, que la Iglesia Católica Romana Papal creó como represalia para extinguir al pueblo de Dios. Mismo plan que en este momento orquesta Roma Papal en cabeza de este Papa argentino, con todas las potencias del mundo, excusado en el famoso calentamiento global y excusado en la pandemia del coronavirus, para
hacerse al gobierno mundial y hacer lo mismo a todo aquel que ose en contradecirles. En un plan siniestro, es un plan diabólico. Crea armas biológicas y se dedica a ver cómo funcionan en los países. Y luego promulga soluciones, siendo él el causante. Siempre tiene un as debajo de la manga para que los elijan a ellos como los rescatadores del mundo, como líderes mundiales. Pero no es para otra cosa, sino para continuar con la matanza. Desde ya se está preparando y en un poco volverá a Roma, en cabeza del Papa, volverá a ejecutar de la manera más cruel, de la manera más horripilante que al principio con la Inquisición, para buscar otra vez salirse con las suyas. Pero, ¿qué puedo hacer que esos santos entendieran ellos que la fama, que el poder y la gloria de este mundo eran efímeras y que solo cuando máximo se podía ser elegido por 4 años? Bueno, si es senador o presidente, si es le dan un carguito por un mes, unos meses y unos añitos. Pero eso sí, tiene que vender su creencia. Pecar. No hacerle política a Dios, sino a los políticos. Y el tiempo de reinado, el máximo tiempo que viva, es en esta tierra. 80 años. Sí. ¿Cuánto dura? 80 años el reinado. ¿Qué fue lo que les fue de más valor que todos esos carros Lamborghini, Bugatti, Aston, Ferrari? ¿Qué hizo que estos hombres le dieran más valor que a la ropa Gucci, Chanel, Armani? ¿Qué era más fino que los zapatos Nick Cannon, Converse, All-Star? ¿Qué era más famoso? ¿Qué era más poderoso que los vuestros? Díganme. ¿Qué fue lo que a los ojos de estos hombres y mujeres despreció tanto? Los relojes Rolex, las mansiones de Singapur, de Nueva York, de Dubái o de Londres. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que entendieron ellos? Que hoy es tan difícil de ver y de entender para algunos. Vaya sublime verdad. Vaya poderoso tema para la investigación. Ver, vislumbrar en la segunda carta de lo que será el mundo que vendrá, lo que sucede. Miren, hemos llegado hasta aquí. Todo este recorrido por los cuales los he traído, para que ustedes entiendan que Dios es bueno, que Él tiene misericordia de el que tiene misericordia. Quiero invitarlos para que esperen el próximo video. Vamos a continuar con esta serie que tiene 12 videos. Espero que ustedes estén bien y que sin importar la situación que estén pasando en este momento, no dejen de creer. Inspírese en esas historias que les he contado
de esos hombres que a pesar de todo se han sostenido. Si tú eres médico, lucha por tus enfermos. Gánate el sueldo digna y honradamente. Si eres docente, haz lo mismo. Y si eres simplemente una aseadora del servicio doméstico, trabaja con dignidad. Gánate tu salario. Dios se sentirá muy orgulloso de ti y te va a bendecir. Porque el Señor es bueno. No te va a dejar solo. Y el dinero te va a alcanzar. Si haces negocios torcidos, el dinero no alcanza. El carro se daña. La casa se cae. Los imprevistos van a ocurrir siempre. Y los accidentes no van a dejar de faltar. Si sigues tumbando y engañando al mundo, tus enfermedades no se van a curar. Pero si decides creerle a Jehová, Dios estará contigo y Él será tu socorro. Mi nombre es Héctor Manuel Martínez Villamizar. Nos veremos en el próximo video. Hasta pronto.